Bernal, representante de la provincia de Azuay por la alianza Creo, Suma y el movimiento Participa. Desde hace muchos años atrás, particularmente en la última década, ha venido acostumbrándose a que la corresponsabilidad genere en los ecuatorianos esa injusta y lamentable realidad de que seamos quienes paguemos las dificultades de un gobierno mal manejado. Tuvimos el lamentable desastre en el Ecuador de los terremotos en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Y claro, vino la ley solidaria, en donde los ecuatorianos aportamos y que todavía no se ha dado cuenta sobre esos recursos. Y cuando pedimos que vengan al Pleno a respondernos, los niegan. Pero vea usted, presidente, lo que es la injusticia de las políticas públicas en los últimos años. El gobierno de Bolivia tenía una reforma, o tiene una reserva aproximada de 13.000 millones de dólares, reserva que nosotros no la tuvimos cuando nos tocó enfrentar el desastre natural. Ahora pasamos de una década, ya vamos a dejar los adjetivos, perfecto, una década que no me gusta nada más, para que no se enojen, pero una década perversa que finalmente nos deja una crisis que es reconocida por el propio presidente Lenín Moreno, su presidente. Una década que nos deja los más altos índices de corrupción de la historia, que tenemos hoy a un vicepresidente en la cárcel. Y esa década, a través de un proyecto así, nos dice que paguemos los ecuatorianos, porque hay que considerar que el equipo económico que está en este momento en el gobierno nacional, un equipo económico que ayer le denominaron de PowerPoint, equipo económico dogmático, pero es un equipo económico que no conoce la realidad porque jamás en su vida ha tenido la posibilidad de vender en un kiosco de hot dogs. Y analizan la economía sin la mínima experiencia de entender que la economía es un tema de sentido común, no de ideologías, no de conceptos dogmáticos. Al distinguido ecuatoriano que está en la esquina vendiendo los hot dogs del ejemplo, pregúntele pues si baja la cebolla y baja el tomate, ¿vende más o vende menos? Vende más pues, pero si le suben la cebolla y le suben el tomate, ¿vende más o vende menos? Vende menos, presidente, así de sencilla es la economía. Pero aquí vienen y nos imponen una gran cantidad de impuestos que está recogida en esta ley, que debe ser rechazada en su totalidad, porque no tiene elementos que puedan permitir ese desarrollo y sobre todo, presidente, sobre todo, cumplir con el objetivo de la mejor política social que tiene el mundo, no solamente América Latina o no solamente una propuesta política ecuatoriana, sino el mundo, que es el empleo. Y esto lo que menos va a garantizar es la generación de empleo, porque están atacando. Y revisaba, presidente, en uno de los considerandos o de las evaluaciones de la propia ley, y decían que están atacando solo a aquellos que dan 3 de cada 7 empleos. Primero, datos inexactos. El INEC, el mismo fuente del INEC, determina que las empresas grandes dan el 39%, por lo tanto es 4 de cada 10. Primera inexactitud. Segundo, presidente, se plantean proyectos de reforma en esta ley, distinguidos asambleístas de la comisión que analizó, como, por ejemplo, bancarizar algunos de los dineros de los ecuatorianos, poniéndoles un costo, y dicen, vamos a cobrar del 0,5 al 2%, un impuesto al costo del dinero de manera injusta. Es dinero de los ecuatorianos, pero ¿saben cuál es el argumento de los economistas de Carondelet? De que existe supuestamente en el mercado y en la sociedad excesiva liquidez en manos de los ecuatorianos. El cálculo, según unas declaraciones de los propios funcionarios del gobierno, dice que tenemos 10.000 millones de dólares en liquidez en los ecuatorianos. En un principio doctrinario de la economía dice que el número de depósitos, el valor en depósitos, tiene que ser equilibrado con el recurso que tienen los ecuatorianos en liquidez. Pregunto yo, ¿será que el cálculo está bien hecho?
Pregunto, dividan para 16 millones de ecuatorianos. ¿Alguien de ustedes tiene aquí $640 en su bolsillo? ¿Será que hicieron bien el cálculo para entender por qué bancarizar? Bueno, sí han de haber algunos que tengan más que eso, de hecho. Pero ¿creen ustedes que ese es un cálculo financiero adecuado, presidente? En el pizarrón calculan y dicen hay 10.000 millones de dólares en los ecuatorianos, que es un costo grosero para la economía, y según dicen el costo para la economía en el canje del recurso son 12 millones. Solo el tío del vicepresidente se fue llevando en corrupción 18 millones de dólares según la Fiscalía General del Estado. Y quieren que se bancarice, señor presidente, cuando lo único que van a lograr es lo contrario. O pregunto, si los constructores para pagar a sus jornaleros el viernes va a depositar el dinero, el día lunes depositará los recursos para el viernes sacar a pagar, no lo hará pues. Y por el contrario, de lograr el objetivo de bancarizar para estabilizar el sistema financiero, va a desestabilizarlo, porque están poniendo un impuesto a la circulación de capitales que es de los recursos de los ecuatorianos. Presidente y queridos amigos y ciudadanos, yo creo que es importante que en el Ecuador generemos ideas frescas. Queremos sacar recursos de los ecuatorianos y vamos a atacar a las empresas grandes, y según el informe de la comisión habla de que recuperarán 264 millones de dólares con el incremento del 22 al 25%. El presidente Moreno, en uno de sus enlaces que tuvo en estas pasadas semanas, dijo que invitaba a los ecuatorianos a repatriar los recursos. Vean la incongruencia de cómo el equipo económico de Moreno, del presidente Moreno, le hace literalmente, como dice nuestro pueblo, meter las patas, presidente. ¿Quiénes son pues los que tienen los recursos en el exterior por no confiar en el Ecuador, por haber sido un infierno fiscal durante los 10 años? Los que tienen recursos, los que tienen plata, pues las grandes empresas. Y a ellos se les invita y dice, vengan, traigan el dinero, y cuando vengan les vamos a dejar de cobrar impuestos para darles un incentivo a la inversión. Pero a la par le dicen a esos mismos empresarios, pero te subo del 22 al 25 en el impuesto a la renta. Pero tampoco te elimino el anticipo al impuesto a la renta, que es uno de los proyectos impositivos más perversos de la historia del Ecuador. ¿Cuándo se ha entendido pues que puedan anticipar a los supuestos? Ya decía el asambleísta Cucalón, renta ganada, renta pagada. Anticipar un impuesto a los supuestos es la aberración económica más grande que ha generado lo que hoy estamos viviendo. Y les voy a dar datos. Ayer escuché también información, decían revisen. Yo también les voy a invitar a revisar información. ¿Saben ustedes cuánto tiene de inversión extranjera? ¿Qué es lo que le permitiría al Ecuador reactivar con recursos líquidos y recursos que nos permitan flexibilidad en la economía a través de la empresa privada? Colombia tiene 13.600 millones de dólares en el año 2016. Perú, 6.900 millones de dólares. Ecuador, 642 millones de dólares de inversión extranjera. Esa es la realidad. Ahora dirán, con relación al PIB, también les tengo el dato. La relación del PIB es 4.20 de Colombia, 4.7 de Perú y la nuestra 0.6. Ese es también datos reales. Y algún imberbe político por ahí dijo en la ciudad de Cuenca, en algún momento dijo, pero está comparando, ¿cómo nos puede comparar con Colombia y con Perú si son más grandes geográfica y demográficamente? Singapur tiene 5 millones y medio de habitantes y tiene una inversión extranjera de 65.000 millones de dólares. Así veámonos, dejemos de pensar y odiar a quienes progresan. Tiene un minuto, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. Dejemos de pensar en este país, en ese famoso grito de guerra que 10 años le dijeron, cuidado progreses, porque si progresas te quito. Cuidado progreses, porque si progresas te pongo ley de herencias. Si progresas te pongo ley de plusvalía. Si progresas te pongo impuestos. Ese Ecuador no queremos, presidente. Y por eso debemos olvidarnos de esta realidad. Para concluir, presidente, yo sé que hay que ser respetuoso de los tiempos, pero ¿por qué no vendría pues en una ley de esta naturaleza una reivindicación a ese error de años atrás cuando le pusieron el 100% del impuesto al consumo especial a la línea blanca en el Ecuador? Línea blanca que en mi provincia y en el Austro representa el 70%. ¿Sabe cuántos empleos se perdieron, presidente?
1.700 empleos. ¿Sabe cuánto recaudó el Estado? 15 millones de dólares. Pero ¿sabe cuánto dejó de recaudar por concepto de IVA y por la caída de las empresas? 25 millones de dólares. Esa economía hay que darle la vuelta. No volver a caer en el impuesto por impuesto. Si así fuese la economía, pongo impuestos y hago no solamente aquellas carreteras que se vanaglorian y que hoy están criticadas, sino haría carreteras con filos de oro. La economía es innovación, creatividad, renegociación de la deuda, productividad, inversión extranjera. Esa es una nueva concepción de ver la economía. Gracias, presidente.